Muy buena tarde. Hoy vamos a continuar con el desarrollo del curso de teoría del proceso. Y para el efecto vamos a iniciar con la unidad o capítulo 2, denominada el derecho procesal. El derecho procesal lo podríamos definir como un conjunto de normas jurídicas. ¿Y por qué normas jurídicas? Porque estas han pasado todo el proceso de aprobación de una ley. Es decir, desde el momento de la iniciativa, que como sabemos, quienes tienen iniciativa de ley son la Universidad de San Carlos, el Tribunal Supremo Electoral, los diputados al Congreso, el Ejecutivo en Consejo de Ministros y también el organismo judicial. Entonces, desde ahí establecemos que son normas jurídicas, no son normas morales, no son normas religiosas, etc. Y estas van a ser parte integrante del ordenamiento estatal. ¿Qué quiere decir ello? Que obviamente para que una norma de carácter procesal se pueda aplicar, debe ser parte de ese ordenamiento estatal, es decir, que haya sufrido todo el paso para la creación y formación de la ley y que sea derecho efectivamente vigente y positivo, ¿verdad? Y esta se caracteriza por servir para la aplicación del derecho objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Hay derecho objetivo sustantivo y derecho adjetivo o procesal. Pues el derecho sustantivo u objetivo lo encontramos regulado en todas las leyes sustantivas, como el Código Civil, el Código Penal, etc. Pues para poder aplicar esas normas, obviamente necesitamos de unas normas de carácter procesal. Y para ello nos va a servir el derecho procesal. Es decir, el derecho procesal va a ser una especie de carretera. ¿No se escucha? Sí se escucha, pero bájale. Sí se escucha. ¿Escucha? Sí se escucha. Sí se escucha, Lick. Sí se escucha. ¿Sí se escucha ahora? Sí, licenciado, se escucha. Sí, así es. Muy bien, gracias. Bien, pues les decía que, pues mire, yo compré otros audífonos, otro micrófono, así no se escucha, ya, ¿qué puedo hacer? Pues, Es el compañero que no escucha que salga y que vuelva a ingresar, porque así me pasó a mí. a ver, voy a volver a ingresar, voy a ver una cuestión ahí. Ya, dice Lick, usted no, usted no. Él no era. Te hizo caso. Sí, así me di cuenta. Ay, ¿quién está dando ideas ahí, hombre? Jenny se enojó el Lick y se salió. Está Jenny. Yo le dije al compañero. Ahora sí me escuchan. Sí, licenciado, claro. Ahora sí te escucha, Lick. Sí, licenciado, se escucha. Excelente, ya, gracias. Buenas tardes, ahora sí me escuchan, pregunto. Sí, Sí, Lick. licenciado, gracias. Fuerte, claro. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Hola, Buenas tardes, licenciado. Lick, solo que se escucha No muy lo bajito, escucho pero nada sí se tampoco. logra escuchar. Bueno, Dele, Lick, sí se escucha. bueno. Hola, Lick, sí se escucha. Creo que no nos escucha. Sí, se No nos escucha. escucha. Sí, nosotros. Sí, lo escuchamos. Sí, Lick. Lo estafaron con su
audífono que compró no está bueno. Bueno, Buenas tardes, licenciado. ¿Se escucha bien? Hola, Lick, sí se escucha. Yo creo que es el Lick el que nos escucha de repente. Es que primero sí se bien, escuchaba, lo importante en el derecho procesal es que se va a servir para aplicar el derecho objetivo a los casos concretos. Y obviamente esa ley, ese derecho procesal, ¿quién lo aplica? Pues lo aplican los órganos jurisdiccionales, desde el Juzgado de Paz hasta la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué razón? Porque conforme a la Constitución, el monopolio de la aplicación de la justicia lo tiene el organismo judicial. Esta semana escuchaba a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, quien manifestaba que querían, para que ya no se judicialice la cuestión electoral, decían ellos que iban a proponer una jurisdicción electoral. Pero recordémonos que el monopolio de la Constitución se lo da al organismo judicial a través de la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales. Es decir que sería inconstitucional si se hicieran esos cambios. Entonces habrá que ver otras formas, porque tendría que cambiarse la Constitución, ¿verdad? Hacer reformas constitucionales a efecto de que se pudiera establecer la jurisdicción electoral. Otra definición que nos dan del derecho procesal es la siguiente. Parte del ordenamiento jurídico, es decir, que siempre debe estar vigente y positiva esa ley y que ha sido aprobada previamente por los órganos creados para ello, como es el Congreso y el Presidente, que regula la actuación de los órganos jurisdiccionales. Es decir, el derecho procesal le da el camino a seguir a los órganos jurisdiccionales. Estos no se pueden salir del mismo. No se puede salir del mismo, ya que en todo caso, si varían las formas del proceso, podrían plantearse los medios de impugnación pertinentes. Y a las partes en el seno del proceso. Es decir, también las partes deben tener bien claro cuáles son sus funciones, qué pueden hacer y qué no pueden hacer, qué pueden pedir y qué no pueden pedir en el seno del proceso, con el fin de aplicar el derecho al caso concreto, cuya resolución se pide. Es decir, las partes cuando presentan una demanda, a una se debe exigir un actual y la otra va a exigir algo. Pero se tienen que someter, como se dice, a las reglas del juego. A las reglas del juego, ya que de lo contrario, estaríamos en como que fuera la autodefensa, ¿verdad? Con base en lo que hemos expuesto en esas definiciones, se puede determinar que la administración de justicia de nuestro país implica proyectar el derecho sobre situaciones concretas. Es decir, no podemos hablar de supuestos, sino que debe haber situaciones concretas. Es decir, que si el demandante o actor interpone su demanda en contra del demandado o sujeto pasivo, obviamente debe tener las pruebas, los insumos, los elementos para lograr que una sentencia al final le sea favorable. Y para administrar justicia se requiere una serie de operaciones volitivas e intelectuales propias de la jurisdicción. Juzgar
y hacer o ejecutar los juzgados, que han de desarrollarse de acuerdo a una norma o pautas que se denominan proceso. Luego de estas definiciones, tenemos que determinar si el derecho procesal es parte del derecho privado o del derecho público. Y para ello es importante, es necesario ahondar en lo que es la naturaleza jurídica del proceso. La doctrina por unanimidad califica que el derecho procesal es derecho público, no es derecho privado, aun y cuando las situaciones que se estén discutiendo sean de naturaleza privada. Por ejemplo, en el derecho privado encontramos el derecho civil, el derecho mercantil, pero cuando surgen controversias en la aplicación o interpretación del derecho civil y el mercantil, las partes van a someter sus diferencias, van a someter su litigio, su problema, ante el órgano jurisdiccional. Entonces siempre quien va a resolver es el órgano jurisdiccional. Por esa razón es que siempre el derecho procesal va a ser derecho público. ¿Y por qué es derecho público? Porque no regula relaciones entre personas situadas en un plano de igualdad. Es decir, las partes no son iguales al órgano jurisdiccional. De interordenación y coordinación, es decir, no se da ese tipo de relaciones de coordinación. Siempre van a ser relaciones de órganos del Estado, los órganos jurisdiccionales, que ellos sean en una situación de supremacía sobre las partes. O sea que siempre el jurisdiccional va a establecer la supremacía. Va a establecer una supremacía porque lo que el órgano jurisdiccional resuelva, lo tienen que acatar, los tienen que aceptar las partes, aun y cuando no les sea favorable. Pero ellos sometieron sus diferencias ante el órgano jurisdiccional, tendrán que acatar lo que éste dice. Pero, digamos, si es en primera instancia, si alguna de las partes no está conforme, pues, obviamente tiene derecho a impugnar esa resolución, ese auto, esa sentencia, ese decreto. Y dependiendo si es un remedio procesal o es un recurso, lo va a conocer el mismo órgano. Si es remedio procesal, lo conoce el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución. Si es un recurso, que básicamente el recurso per se es el recurso de apelación. Entonces el recurso de apelación tiene un efecto devolutivo, en el cual indica, establece que si yo planteo un recurso de apelación, el juez de primera instancia tiene que elevar las actuaciones ante el órgano superior, que en este caso sería la sala de apelaciones. Y entonces la sala de apelaciones va a conocer en apelación de ese fallo. ¿Y qué puede hacer la sala de apelaciones? Pues tiene varias alternativas. Puede confirmar el auto o la sentencia, puede revocar la misma, es decir, digamos que el juez de primera instancia le dio la razón al actor, pues al revocar va a dejar sin efecto esa sentencia a favor del actor y va a fallar a favor del demandado. Entonces puede confirmar, revocar o modificar la resolución. Obviamente si la confirma queda igual, si la revoca cambia el sentido de la misma. Ahora si se modifica es cuando a criterio de la sala el juzgado dejó de resolver algo. Por ejemplo, normalmente cuando hay un proceso, al finalizar el mismo se da lo que se conoce como condena en costas. Que las costas, pues es la última unidad del programa, es la unidad 22. Que las costas no son más que las actuaciones que se dan dentro de un proceso y hay que pagarlas, que tienen una carga de carácter económico. Entonces, resulta que el juez declara sin lugar la demanda, es decir, no le da la razón al actor. Sin lugar la demanda y
no condenen costas. No condenen costas, exime del pago de costas porque también es una facultad que le da la ley. Pero viene el demandado y dice, bueno, me perjudicó a mí porque me hizo incurrir en gastos. Tuve que pagar abogado, tuve que pagar esto, tuve que pagar lo otro. Entonces yo necesito resarcirme, aunque sea de esos gastos necesarios dentro del proceso. Tal vez no cobrarle daños y perjuicios, pero sí resarcirme de eso. Entonces aquí se podría dar la situación que se den dos recursos de apelación. Uno, que el actor, como le declararon sin lugar su demanda, apela ese fallo a efecto de tratar de que la sala revoque y le dé la razón. En tanto que el demandado va a plantear apelación para que se modifique únicamente el numeral que exime de la condena en costas, a efecto de que condenen en costas al actor. Entonces podría resolver de esta forma la sala. Declara sin lugar la apelación del actor y en consecuencia confirma el fallo y asimismo modifica la sentencia de primera instancia en cuanto a que sí condena en costas al actor a favor del demandado. Porque siempre dentro del proceso al vencido es al que se le condena en el pago de costas. Y pues obviamente, como les decía, como está en posición de supremacía el órgano jurisdiccional, debe de cumplir eso él a quien se condena en costas. Esa es parte de esa supremacía. Y al contrario del órgano jurisdiccional, las otras personas, es decir, las partes procesales que se hallan sujetas al ejercicio de aquella potestad, están en una posición de subordinación. Es decir, el órgano jurisdiccional tiene supremacía y las partes procesales están subordinadas a esa supremacía. Y deben acatar eso porque es una cuestión de juez. Es una orden de juez competente. Por eso es que nuestra legislación penal regula el delito de desobediencia. Es decir, si no hacemos caso a lo que dijo el órgano jurisdiccional, pues se nos va a sancionar con el delito de desobediencia. Y en esta posición subordinada se encuentra la persona que insta la actividad jurisdiccional. Quien insta la actividad jurisdiccional va a ser el actor o demandante, porque él está haciendo que accione el órgano jurisdiccional para presentar su pretensión a efecto de que se condene a la otra parte. Y va a estar subordinada porque se tiene que someter a los efectos jurídicos que produce el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que podría haber cosa juzgada o eficacia ejecutiva. Y en ese sentido, cualquiera sea la resolución que dicte el órgano jurisdiccional, la persona que instó, como les ponía el ejemplo, el actor, no es necesario que exprese su voluntad en estar de acuerdo. Obviamente, si no le es favorable, va a estar en desacuerdo. Él tiene que acatar eso. No puede decir, si lo acepto o no lo acepto, ¿verdad? Aparte es, por el derecho fundamental de derecho de defensa, tenga derecho a participar en el proceso y con ello pueda influir en su resultado. Es decir, en aquellos casos como en el derecho penal que les decía la otra vez, que el Ministerio Público pues tiene el monopolio de la persecución penal, pero uno puede coadyuvar con el Ministerio Público como querellante adhesivo. Pues así como en la parte actora se encuentra subordinada, también se encuentra en la misma posición de subordinación la persona contra quien se insta la actividad jurisdiccional, es decir, el demandado. Luego tenemos las características del derecho procesal. La primera de ellas se dice que es instrumental. ¿Y por qué va a ser instrumental? Esta es instrumental respecto del derecho material o sustantivo, en tanto que tiene por finalidad la de servir a la aplicación jurisdiccional de aquel al caso concreto.
¿Por qué es instrumental? Porque en el derecho sustantivo o material lo encontramos, por ejemplo, en el Código Civil. En el Código Civil existen, en el libro primero, todo lo que tiene que ver con la familia, el matrimonio, etcétera, etcétera. Pues resulta que hay una pareja, contrajo matrimonio, pues luego tuvieron desavenencias conyugales y pues se separaron. Pero resulta que el esposo, que es el obligado a prestar alimentos de acuerdo al 279, porque en este caso pongámosle que él trabaja, es un esposo proveedor, etcétera, pero cuando se separan no ayuda económicamente a la esposa y a los hijos. Entonces, en el Código Civil, en el artículo 279, me parece, habla de obligación de prestar o brindar alimentos. Entonces, como voluntariamente esta persona no quiso apoyar económicamente a su familia, a su esposa y a sus hijos, la esposa se ve en la necesidad de interponer una demanda de fijación de pensión alimenticia. Entonces, el derecho sustantivo le da esa facultad, ese derecho para exigir que le fijen una pensión alimenticia. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través del derecho procesal. ¿Por qué? Porque ahí vamos a hacer efectiva esa característica de instrumentalidad. Luego, la segunda característica, pertenece al derecho público. Dos aspectos fundamentan la inclusión del derecho procesal en el seno del derecho público. Por un lado, la intervención en el proceso de los órganos jurisdiccionales que forman parte del Estado, es decir, de los órganos jurisdiccionales, puesto que el organismo judicial es uno de los tres poderes del Estado, ¿verdad? Y por otro lado está el estar llamado a tutelar intereses de naturaleza pública, como lo es la aplicación del derecho. Asimismo, sus normas son de orden público. No pueden derogarse por acuerdo de las partes interesadas. Son de y prevalecen en cada país sobre leyes. Miren, si tienen alguna pregunta, me la escriben porque no les escucho, lamentablemente. Luis Felipe, si quieren, me escriben su pregunta porque no la escucho. Está bien, perdón. Bien. Luego les decía que, aparte de las dos características ya enunciadas, que es la instrumentalidad y que pertenece al derecho público, la tercera es lo que se conoce como la naturaleza imperativa o de ius cogens de sus normas. Este ius cogens es una locución latina que se emplea en el ámbito del derecho internacional público y que hace referencia a que las normas de derecho son imperativas o perentorias, que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido. De tal forma que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como nulo. Es decir, las normas de derecho procesal son normas de ius cogens, es derecho imperativo, y por lo tanto no rige la voluntad privada en la configuración del proceso. O sea que no interviene en el derecho procesal aquel principio que se conoce como autonomía de la voluntad, aunque los intereses deducidos en el proceso sean de carácter privado. Ese principio de autonomía de la voluntad es un principio del derecho civil, el cual establece que si dos personas van a celebrar un contrato, pues va a haber una negociación, van a haber tratativas, van a haber acuerdos previos. Por ejemplo, si dos de nosotros queremos, uno quiere vender una casa y el otro la quiere comprar, pues platican, se ponen de acuerdo en el precio, en las condiciones de pago. Entonces, por eso es que se le llama autonomía de la voluntad. Porque cada una de las partes que van a celebrar el mismo tiene la voluntad de disponer y discutir lo que se va a plasmar en el contrato. Por ejemplo, el precio. El vendedor le dice, pues, yo quiero tanto por la casa.
El otro le dice, yo le doy tanto. Bueno, está bien, llegamos a un acuerdo. Pero mire, no tengo todo el dinero. Bueno, entonces vamos con un banco, ¿verdad? Entonces viene, se celebra la compra-venta y luego se constituye hipoteca a favor del banco. Pero como les digo, todo eso es la autonomía de la voluntad, porque platican, discuten, se ponen de acuerdo en los precios y todas las condiciones. Lo que no ocurre en aquellos contratos llamados contratos de adhesión o contratos formularios. Que esos contratos de adhesión o contratos formularios son los que firmamos cuando estamos celebrando un contrato de telefonía móvil, cuando adquirimos una tarjeta de crédito. O sea, todas esas situaciones son las que no hay autonomía de la voluntad ahí, sino que nos son impuestas. Si queremos el servicio, pues tenemos que acatar lo que nos están poniendo. Pues algo así ocurre con el derecho procesal, que no discutimos. Ahí tenemos que acatar por la supremacía que tiene el Estado a través de los órganos jurisdiccionales. Luego de las características, vamos a hablar de las fuentes de derecho procesal. En la mayoría de ramas del derecho siempre se habla de fuentes de derecho procesal. Sin embargo, es importante indicar que conforme al artículo 2 de la LOG, son fuentes del derecho procesal la ley, la jurisprudencia y la costumbre, pero la costumbre no tanto. Ahorita les explico por qué. La ley es la fuente más importante del derecho procesal. No siempre es acompañada de la consideración de los problemas específicos que plantean nuestra materia, esta fuente del derecho. Incluso se maneja a veces un concepto material de ley equivalente a norma escrita de carácter general, que corta el planteamiento de algunas cuestiones y minimiza la importancia de otras. Por ejemplo, lo que tiene que ver a la jerarquía de las fuentes escritas. Por ello, cuando se dice que la ley es la fuente del derecho procesal, hay que entender de entrada que lo es la ley en sentido formal. Es decir, aquel acto emanado de los órganos constitucionalmente investidos de potestad legislativa, que en nuestro país son el Congreso y el Ejecutivo. Por eso se dice que esa es la fuente más importante, porque ha sufrido todo el paso de creación y formación de la ley. El artículo de la Constitución, el 2, más o menos va en este sentido. Dice, deberes del Estado. Perdón, de la LOC. Artículo 2 de la Ley del Organismo Judicial. Fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Eso dice el artículo 2 de la LOG. Pero siempre, como les digo, la ley va a ser la fuente más importante. En cuanto a la jurisprudencia, como fuente del derecho procesal, hay que destacar que la jurisprudencia, entendida como creación jurídica de los órganos jurisdiccionales, debe considerarse como fuente del derecho de conformidad con el artículo que hemos leído de la LOG, y deben ser tenidas como doctrina jurisprudencial o doctrina legal. Y es porque fija criterios interpretativos y de aplicación del derecho objetivo a los casos concretos, ya que debe ser tenida o tomada en cuenta tanto por los órganos jurisdiccionales como por las partes. La jurisprudencia. Esta aparece contenida en el artículo 621, último párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual establece lo siguiente. Se entiende por doctrina legal la reiteración de fallos de casación
pronunciados en un mismo sentido, en casos similares, no interrumpidos por otro en contrario, y que hayan obtenido el voto favorable de 4 magistrados por lo menos. Bueno, eso es en cuanto a la casación civil. Resulta que en nuestro país la Constitución y las leyes procesales establecen que en todo proceso no pueden haber más de 2 instancias, primera y segunda instancia. Pero como en nuestro ordenamiento empezamos desde el juzgado de paz, si el juzgado de paz dicta un fallo, quien va a actuar como juzgado o tribunal de apelación va a ser el juzgado de primera instancia. Pero lo normal es que el juzgado de primera instancia dicta un fallo y al plantearse el recurso de apelación, la sala de apelaciones va a conocer del mismo. Es cuando estamos en presencia de la primera y de la segunda instancia. Pero también nuestra legislación establece lo que es el recurso extraordinario de casación. Es decir que ya va a ser un recurso extraordinario porque ya se saldría de eso de las 2 instancias. Entonces, cuando se plantea un recurso extraordinario de casación, se va a plantear contra un fallo de una sala de apelaciones. Y lo va a conocer la Cámara de la Corte Suprema de Justicia que corresponda. Porque la Corte Suprema de Justicia está el presidente y tiene 3 cámaras. La Cámara Civil, la Cámara Penal y la Cámara de Amparos de Antejuicios. Integradas por 4 magistrados cada cámara. Pues resulta que la Cámara Civil obviamente va a conocer recursos extraordinarios de casación, conforme el artículo que les mencioné y otros artículos más. Y se va a aplicar solo por casos especiales, por violación de la ley, aplicación indebida o interpretación errónea de leyes o doctrinas legales aplicables. Pues si se producen 5 fallos iguales, eso ya sienta doctrina legal. Entonces, ya con esa doctrina legal, que es la jurisprudencia también, que es lo mismo, jurisprudencia y doctrina legal, ya a la hora que nosotros estemos llevando un determinado proceso y tenemos esa información de esos 5 fallos, lo podemos invocar a nuestro favor, a efecto de que el juzgado o la sala en su caso no sea parte de esa jurisprudencia, de esa doctrina legal que dictó la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, o si fuera el caso de la Cámara Penal, también la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Pero también hay jurisprudencia o doctrina legal de carácter constitucional, que esta es la que va a dictar la Corte de Constitucionalidad. Pero en el caso de la Corte de Constitucionalidad, conforme a la Ley de Amparos, Exhibición Personal e Inconstitucionalidad, son 3 fallos. Son 3 fallos consecutivos y contestes. Y eso los debe observar la Cámara de Amparos y Antejuicios. Porque en amparos, hay amparos porque en materia laboral, que es lo que conoce la mayoría de cosas, la Cámara de Amparos, no existe la casación. Entonces siempre se va a ir al amparo. Entonces muchas veces esos amparos que se interpusieron ante la Cámara, porque la Cámara conoce amparos contra las salas. Ahora, cuando son contra otras instituciones del Estado, quien va a ser competente va a ser el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si la CC ya dictó doctrina legal en tres casos, expedientes diferentes, pero que coincidan en lo que les mencioné, pues se tendrá que observar esa situación al momento que dicten los fallos, ya sea de la Cámara o del Pleno de Magistrados. Pues bien, muchas veces cuando se resuelve se dice, bueno, se suspende por doctrina legal este amparo, porque resulta que ya la Corte de Constitucionalidad estableció que por esos actos reclamados, que al final no son actos reclamados, se suspenden. Entonces, como ya hay doctrina constitucional de la CC, vamos a observarla y cómo se observa, suspendiendo ese expediente.
Y así hay otra serie de doctrinas de la CC, la cual es importante que uno la conozca, porque la puede invocar en determinadas acciones de amparo. Por ejemplo, en materia laboral, hay dos cuestiones que ha dictado doctrina legal la CC. En una sí estoy de acuerdo, en otra no estoy de acuerdo. La primera, en el tema de las damas que están en estado de gravidez o están embarazadas. En el Código de Trabajo se establece que si una mujer, una dama, resulta embarazada, tiene que dar un aviso al patrón, a efecto de gozar de inamovilidad, es decir, que no la pueden destituir, porque goza de inamovilidad. Pero a veces las personas no daban el aviso y querían tener represalias contra ella, etc. Pero entonces la CC, mediante doctrina legal de ellos, dijeron que la mujer solo con el hecho de estar en estado de gravidez ya goza de inamovilidad, independientemente que dé el aviso o no. Bueno, esa es una. La otra, que con la que yo no estoy de acuerdo y creo que muchos de ustedes tampoco estarán, es la siguiente. Después de agotadas todas las fases de un proceso donde uno demanda a un patrono porque no le pagó su indemnización, resulta que al final uno obtiene el fallo favorable. Obtiene el fallo favorable, entonces cuando se condenaba al patrono, se hacía el proyecto de liquidación, etcétera, para que nos pagara la indemnización, y el patrono no pagaba, pues ¿qué sucedía? Se le certificaba lo conducente por el delito de desobediencia. Pues la CC consideró que no, pero no es la CC actual, sino fue la anterior, pero esta no ha modificado esa doctrina legal. Determinó que no había desobediencia de parte del patrono, sino lo que pasaba ahí era que era una deuda. Entonces, al ser una deuda, pues recuérdense que por deuda no hay prisión. En tanto que si el patrono incurría en el delito de desobediencia, sí hay prisión. Por ello les digo que no estoy de acuerdo porque entonces, como quien dice, le quitaron los dientes a esa resolución. Porque ¿qué vale que el juez, la sala, condenen al patrono? Si es que al final no paga. Puede plantear la vía de ejecución el trabajador, pero a todo ello ya es otro proceso. Tienen que hacer esto, el patrón no puede interponer amparos, etcétera, y entrampar eso más de lo que ya lo hizo. Entonces, para mí es desafortunado esa jurisprudencia porque vino a desproteger al trabajador, que es el que siempre es la parte débil, digamos, jurídicamente hablando, dentro de un proceso de trabajo y previsión social. Y así, ustedes pueden consultar cualquier doctrina legal en la CC y si hay 3 fallos iguales, pues ya. Pero la CC en algún momento pues se puede variar esa doctrina, igual la Corte. Pueden cambiar las condiciones, pueden crearse otros fallos seguidos y esos van a venir a desvirtuar o quitar esa doctrina que existía. En cuanto a la costumbre, la doctrina del derecho procesal, pero la doctrina como tal, ¿verdad? No la jurisprudencia, es contraria, no está totalmente satisfecha de considerar a la costumbre como fuente de derecho procesal. ¿Y por qué razón? Pues siendo este de carácter público, el proceso no puede estar determinado por quienes intervienen en él, sino contrariaremos lo que decíamos hace un rato de la supremacía, la subordinación. Y si no habrían tantas costumbres como diferentes tribunales, cuantos tribunales hubieran. Entonces, por eso, en otras ramas del derecho sí es importante la costumbre. La ley del organismo judicial la pone ahí como parte de las fuentes del derecho procesal, pero es más que todo como referencia, pero ya en la práctica no se usa, por lo que les digo que estaríamos sujetos porque acuérdense que la costumbre es la reiteración por costumbre, por esto y lo otro, que la gente lo considera así porque lo observa diariamente. Luego tenemos la unidad de derecho procesal y sus diferentes ramas o diversas ramas.
El derecho procesal es uno solo, puesto que regula, en general, la función jurisdiccional del Estado y sus principios fundamentales son comunes a todas sus ramas. Es decir, todos los principios, tanto del proceso como del procedimiento, son comunes en la mayoría de ramas del derecho. Entonces, por eso se dice que es un solo derecho procesal. Y se está en contra de afirmar que la división del derecho en ramas no niega la unidad del derecho procesal, sino constituye más bien una técnica instrumental para una mejor comprensión teórica y aplicación práctica del mismo. Por esa misma consideración, la correspondencia de esas ramas con diversas disciplinas académicas no puede conducir a la formación de compartimientos estancados, pues rara vez el problema jurídico puede resolverse con el bagaje teórico de una determinada especialidad. En consecuencia, de acuerdo a la naturaleza de las normas en conflicto cuya aplicación solicitamos, se indica que más que clases debemos de hablar de diferentes áreas de especialización, tales como derecho procesal civil, que regula todo lo que nuestro código este año cumple 60 años de haber sido decretado. Fue decretado en 1964 junto con el civil y el procesal civil y mercantil. Entonces, en el procesal civil y mercantil aparecen los diferentes tipos de procesos para resolver controversias de carácter civil contenidas en el Código Civil y controversias de carácter mercantil, contenidas también en el Código de Comercio. En tanto que el derecho procesal penal, pues este derecho procesal penal va a servir para la aplicación del derecho sustantivo, es decir, todo lo que aparece regulado o contenido en el Código Penal y sus reformas. Es decir, toda la serie de delitos, faltas que pueden cometer las personas dentro de una sociedad. Pero también como el Código Penal está ya demasiado parchado, en algún momento creo que se va a tener que emitir un nuevo código. Está demasiado parchado, entonces ha habido necesidad de decretar por parte del Congreso leyes dispersas, pero siempre tienen que ver en materia penal. Leyes en materia penal. Y por eso es que ustedes llevan Penal 3, que son las leyes especiales en materia penal, donde vemos el derecho especializado, como lo que la trata, femicidio, otras formas de violencia contra la mujer, narcoactividad, etcétera, ¿verdad? Que es delincuencia organizada, que también eso no estaba regulado antes y ahora sí, que hay asociación ilícita en esa ley contra la delincuencia organizada. También hay procedimientos especiales, por ejemplo, en la Cámara Penal, a petición de la fiscal, no del Ministerio Público ni la Fiscalía, la fiscal. La fiscal general puede plantear una solicitud a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia a efecto de trasladar un determinado proceso a mayor riesgo. ¿Por qué razón? Porque puede ser que estén en peligro o riesgo los testigos, los jueces, los fiscales, etc. Entonces se celebra una audiencia, argumenta el Ministerio Público por qué quiere que lo pase a mayor riesgo, viene la contraparte, digamos los defensores del procesado, y dicen que no hay peligro, etcétera, ¿verdad? Y entonces, en la misma audiencia, la Cámara Penal resuelve. Pero eso es sujeto a apelación. ¿Y quién va a conocer la apelación? El Pleno del Magistrado de la Corte Suprema, excepto los magistrados integrantes de Cámara Penal, porque ellos ya conocieron en primera instancia. Entonces, como les digo, el procesal civil, luego el procesal penal. Luego tenemos procesal familia. ¿Me puede escribir su pregunta, Marlon? Porque como no les escucho, no le puedo responder qué quiere. Bueno, les decía que asimismo existe el derecho procesal de familia, que también en la actualidad pues, tiene solo la ley de tribunales de familia.
que es una ley también de más o menos la misma época de los otros dos y ya está obsoleta. Ya está obsoleta. Entonces hay especialistas en la materia de familia que dicen que ya debería tener su propio código. Y ahorita por lo que hicieron fue reformas al civil y al procesal civil y mercantil y acuerdos de la Corte para que haya de ínfima cuantía, de menor cuantía, etcétera, en materia de familia. Luego, procesal laboral, procesal contencioso administrativo y también contencioso tributario y procesal constitucional. Es decir, que sea un solo derecho procesal, pero tiene esos diferentes estancos o diferentes estamentos, ¿verdad? La evolución del derecho en general conduce lógicamente hacia su especialización y diversificación. A medida que se complican y se transforman los fenómenos sociales de todo orden que debe regular. Esto opera con mayor razón en el derecho procesal, pero su unidad exige que se estudien en conjunto y con un criterio común sus principios generales. Y esta es la razón de la teoría del proceso. Eso es en cuanto a capítulo 2. Ahora en cuanto al capítulo 3, la ley procesal, Aguirre Godoy, un procesalista guatemalteco que fue el que realizó el Código Procesal Civil y Mercantil, indica que la ley procesal contiene normas de conducta tanto para el juez como para los litigantes y no se diferencia en ningún grado de especial de otras leyes. En este sentido, y conforme a esa definición, la ley procesal se clasifica en diferentes formas. La primera de ellas se dice por su aplicación, imperativas y dispositivas. Las imperativas, aquellas leyes que por ser normas de orden público no pueden renunciarse, ni apartarse por las partes dentro de un proceso. Las dispositivas, por voluntad de las partes, estas normas pueden eludirse para evitar su aplicación. Es decir, que cuando es imperativo, no las pueden eludir, las tienen obligadamente que cumplir, y cuando son dispositivas, las pueden eludir. La segunda, por la materia que norman o regulan. La primera se denomina formales. Estas norman el procedimiento y la forma de los actos procesales. Por eso es que son formales, porque viene de forma. Las materiales norman determinadas instituciones procesales. Y las orgánicas norman la organización y la integración de los órganos jurisdiccionales. Es decir, cómo están organizados los órganos jurisdiccionales, que tradicionalmente en nuestro país habían jueces unipersonales, tribunales como los tribunales de sentencia. Pero, lamentablemente, en los últimos años se ha incrementado el trabajo de los órganos jurisdiccionales. Entonces, siempre el problema es el factor dinero, el factor económico, que el presupuesto que se le asigna por parte del Estado al organismo judicial a veces no es suficiente. Y aparte de que muchas veces no le dan lo que le corresponde, no le dan el porcentaje, igual que a la universidad nunca le dan cabal lo que les corresponde. Entonces, obviamente hay que ser creativo. Hay que ser creativo, entonces, ¿qué fue lo que se ideó? Crear juzgados pluripersonales. Es decir, que en la misma sede del órgano jurisdiccional van a haber 2 jueces. Entonces, obviamente, si antes sacaban 10 sentencias al mes, digamos, ahora tendrían que sacar 20, porque hay 2 jueces, y hay más oficiales, más notificadores. El problema que se da en la práctica, lamentablemente, es que el juez que llega al órgano jurisdiccional, donde ya hay un titular, a veces es de reciente data, es decir, es un profesional joven, nuevo, que está iniciando en la carrera judicial. Y el juez que está en ese juzgado ya es un juez de años de experiencia, etc. Y lamentablemente muchos jueces dicen, es que es mi juzgado.
y yo no es juzgar a nadie, pues, pero ellos así lo dicen, ¿verdad? Entonces se sienten empoderados, que es de ellos, y llega alguien, lo siente como un intruso, entonces muchas veces lo bloquean, y son de los problemas que han pasado, o de pronto hay otro tipo de problemas más serios, más difíciles, ¿verdad? Luego tenemos la clasificación por su fijación, estáticas y dinámicas. Las estáticas establecen la organización de los órganos jurisdiccionales similar a la anterior, a la que les expliqué, y las dinámicas fijarán la forma como se impulsa el proceso. Pues siempre dentro de la ley procesal aparece lo que se conoce como interpretación de la ley procesal. Aquí tiene que ver con que toda norma jurídica tiene una vigencia temporal, un tiempo de vigencia, ¿verdad? Y esta se determina generalmente por el cambio de elementos reales o condiciones sociales del medio en que se aplica. ¿Qué quiere decir esto? Hace 20 años, hace 30 años, las condiciones sociales de nuestro país eran diferentes a como son ahora. Hace muchos años, pues no existía, digamos, lo que está ahora como la tecnología de la información, el internet, todas esas cosas, no existían. Entonces, al no existir, no estaban regulados los delitos cibernéticos. Ya cuando a través de estos aparatitos empiezan a cometerse delitos cibernéticos como robo de identidad, recientemente el phishing, donde a ustedes les roban su identidad y de ahí les vacían sus cuentas, y así una serie de situaciones. Obviamente la ley debe ser dinámica, debe ser cambiante. Porque hace unos 40 años no existía ese problema de la tecnología, era muy precoz la tecnología, ¿verdad? Era bien, los bancos eran más que todos los que tenían sistemas informáticos, porque los órganos jurisdiccionales trabajaban con máquinas mecánicas, ya después trabajaron con aquellos procesadores de palabras Drover, etc. Pero, volviendo al tema de la sociedad, también hace muchos años no existía, como existe ahora en todo Centroamérica y otros países, el tema de las pandillas, de las maras. Entonces, obviamente, con todos los cambios que se van dando, el Estado tiene que ir cambiando, tiene que ir modificándose. Y obviamente, el juez tiene que interpretar la ley, conforme a las condiciones que se den de carácter social o carácter real. Asimismo, la norma jurídica está destinada a regir en un espacio territorial. Es decir, aquí estamos hablando de la vigencia en el tiempo y en el territorio. Y territorial es los límites en que cada estado ejerce sus poderes soberanos. Pero en el territorio de la República de Guatemala, todos estamos sujetos a la ley. Aun y cuando haya un extranjero que esté de paso o que sea residente, etcétera, él debe respetar la ley guatemalteca, debe someterse a las mismas. Por eso es que si una persona extranjera es sorprendida en nuestro país cometiendo algún ilícito, pues es procesada, ¿verdad? Pero si solo se tratara de validez temporal o espacial de una norma jurídica, no habría mayores problemas. El problema se presenta cuando existen varias normas aplicables al caso, ya sea en atención a la validez temporal o espacial. Y ahí es donde tenemos el primer problema, que es ¿qué norma vamos a elegir? ¿Qué norma vamos a aplicar? Y cuando ya hemos dirimido ese conflicto, cuando ya hemos elegido la norma, es posible que presente varios significados a los ojos del intérprete, siendo preciso desentrañar su sentido verdadero y entenderlo. Nos encontramos entonces ante un problema de interpretación de la ley. Finalmente, cuando no hay norma aplicable o cuando el discutido problema de las lagunas del derecho, entonces podemos propiamente hablar de integración de las normas jurídicas. Es decir, cuando tenemos varias normas, tenemos que determinar cuál es la aplicable, estamos en presencia de la interpretación. Y cuando hay lagunas, tenemos que integrar la ley, porque no podemos dejar de resolver como jueces, ¿verdad?
¿Y cuál es el objeto de la interpretación de la ley? Ajustar su contenido al modo que más se adecue a la voluntad del legislador, deslindando su sentido y alcance. Clasificación de la ley procesal por los efectos que produce. Interpretación extensiva. Se produce al momento que las palabras de la ley no las empleamos adecuadamente, o bien el significado de las palabras alcanza más de lo deseado por el legislador. Interpretación restrictiva, este es contrario al anterior. Se da al momento de aplicar únicamente la ley especial y no la ley general. Interpretación analógica. Se da al momento en que se aplican otras leyes que han tratado casos análogos o similares. Interpretación derogatoria. Se da cuando, aún existiendo una ley vigente aplicable al caso, se interpreta como si la misma estuviese derogada o abrogada. Derogada es cuando es parcialmente y abrogada totalmente, ¿verdad? Interpretación declarativa. Esta pretende fijar con mayor claridad y exactitud la ley. Luego tenemos los métodos de interpretación de la ley. En el caso que una ley a aplicar presente un contenido dudoso, se habla propiamente de interpretación, y alrededor de este concepto han girado todos los sistemas o métodos propuestos para allanar el problema. Y de todo ese catálogo de métodos de interpretación, es importante acotar lo que para el efecto preceptivo establece la ley del organismo judicial, relativo a la interpretación de la ley, contenida en el artículo 10 de dicho cuerpo normativo, el cual establece: las normas se interpretarán conforme a su texto, refiriéndose en este caso al método gramatical, contenido en el artículo 11 de la misma LOC, el cual también contiene la interpretación auténtica, según el propio sentido de sus palabras, refiriéndose acá a la denominada ley de lógica, a su contexto y de acuerdo con disposiciones constitucionales. En este caso se refiere al método sistemático. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. A la finalidad y espíritu de la misma es el método evolutivo. A la historia fidedigna de su institución, método histórico. A la disposición de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, método analógico. Y al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Asimismo, tenemos las reglas de aplicación de la interpretación de la ley procesal. La tradición jurídica. Las leyes procesales son conservadoras, se modifican lentamente. Si no, miren ya nuestro código tiene 60 años. No se ha modificado, ha tenido un par de reformas nada más, así muy breves. Al régimen político imperante. Según sea el régimen político imperante en cada país, así será la intervención o participación de los órganos jurisdiccionales. Principios fundamentales del derecho procesal. Además de los indicados, comprende los siguientes: el lógico, que consiste en seleccionar los medios más seguros y expeditos para evitar los errores y llegar a la verdad. El jurídico, da a los litigantes igualdad en la controversia y justicia en la decisión. El político, otorga en el proceso la máxima garantía social de los derechos. Y el económico exige que los litigantes no sufran menoscabo en su patrimonio, al no ser castigados con impuestos muy gravosos. Eso sería en cuanto a estas dos unidades. Si tienen alguna pregunta, pues la pueden formular en este momento. Sí. Bueno.
Yo sí le escucho, Lick. ¿En dónde le escribió, compañero, que no la miro? ¿Me escucha, Lick? Bien, ya encontré la pregunta. En materia penal, dice, ¿cuándo se le dan casos a mayor riesgo? ¿Hay alguna manera de cómo población tener acceso a la publicidad del proceso? Yo fui a nivel, quise al tribunal, si no estoy mal, de varios para ver el caso de riesgo, y me dijeron que no puede tener acceso a los audios por no ser parte. Bien. En la ley contra la delincuencia organizada, se establece cuáles son los requisitos para que la fiscal general solicite a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia el que se eleve a mayor riesgo un expediente. Entonces, la Cámara Penal señala una audiencia pública y ahí puede ingresar cualquier persona en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. Pero la mayoría de delitos que se pide que se eleven a mayor riesgo si son públicos en ese momento, en ese sentido. Entonces, el MP argumenta por qué quiere que se traslade a mayor riesgo. Usualmente se pide que se traslade a mayor riesgo porque a veces son estructuras de crimen organizado. Es decir, son bandas grandes. Por eso es que a la mayoría de ellos se les juzga por delito de asociación ilícita. En una ocasión, Cámara Penal no estaba completa y yo les integré para conocer en una audiencia de mayor riesgo. Y el MP todavía no tenía muchos elementos de investigación, empezaba, pero luego se les autorizó que se fuera a mayor riesgo y consiguieron bastante información. Y fue de una banda de Mazate que fue conocida como los de la O o los Oaxaca. Era una banda fuerte. En otra ocasión también, por el tema de la extorsión, pidieron los de Burger King, bueno, el caso era Burger King, pues, pero quien pidió que se trasladara a riesgo fue la fiscal. Porque fueron a las oficinas de Burger King a pedir que si no pasaban una cantidad de dinero en concepto de extorsión mensualmente, iban a perjudicarlos. Pero ellos no les pusieron mucha atención y ni se habían retirado y habían matado a un policía de Burger King en el Burger de la Roosevelt y otro en la San Juan. Entonces, esa magnitud de temas son los que se piden mayor riesgo, porque están en riesgo todas las partes. Ahora, en relación a su otro comentario, por ser ese un juicio bastante mediático, no daban información, pero también podía ser que el mismo estuviera en reserva, pero acuérdense que las vistas fueron públicas porque fue ahí en la sala de vistas de la Corte Suprema. Tal vez no le dieron acceso al expediente como tal, pero las audiencias fueron públicas, que de hecho esa sala de vistas se llenaba tanto de gente que estaba a favor de esta persona como de gente que estaba en contra. Muy bien, si no hay otra interrogante, otro comentario, pues ahí nos quedaríamos y los veo el miércoles, será por la U, si no hay ningún inconveniente. Feliz noche, licenciado. Buenas noches,